Contentarse con ser hombre. Mirad a los lirios del campo, miradlos. Ello quiere decir, préstales cabal atención, conviértelos en objeto no de una furtiva mirada al pasar, sino de tu consideración. Por eso se emplea allí la expresión que el sacerdote suele usar en las asociaciones de ideas más serias y solemnes, como por ejemplo cuando dice, consideremos en esta hora de ejercicio piadoso esto y aquello. Así de solemne es esta exigencia e invitación. Muchos viven quizá en la gran ciudad y jamás contemplan los lirios. Muchos habitan seguramente en el campo y pasan por delante de ellos todos los días sin regalarles ni una mirada. Ay, ¿cuántos habrá en realidad que según la indicación evangélica los contemplen debidamente? Los lirios del campo. Ya que no se trata de plantas raras como las que un jardinero cultiva en su huerto y que sólo son tomadas en consideración por los entendidos, no sal al campo, allí donde ningún hombre cuida de los lirios abandonados y donde a pesar de todo se palpa que no están abandonados. ¿No tendría esta exigencia que ser invitadora para el afligido? Ah, también él, de seguro, está como el abandonado lirio, abandonado, incomprendido, preterido, sin cuidado de los hombres, hasta que contemplando debidamente al lirio caiga en la cuenta de que no está abandonado. Así sale el afligido al campo y se para junto a los lirios, no da vueltas como un niño feliz o un adulto aniñado suelen hacerlo, para encontrar el más hermoso, para satisfacer su curiosidad hallando el más raro. No, los contempla con serena gravedad, tal como allí aparecen, innumerables, en abigarrada multitud, el uno tan bueno como el otro, y cómo crecen. En realidad no ve cómo crecen, ya que según dice el adagio, no es posible ver germinar la hierba, y no obstante ve cómo crecen, o precisamente porque no puede captar cómo crecen, él ve que tiene que haber alguien que los conoce tan exactamente como el jardinero las plantas raras, alguien que diariamente mira por ellos, a la mañana y a la tarde, como hace el hortelano con las plantas exóticas, alguien que les confiere su estatura. Probablemente se trata del mismo que confiere también la estatura a las plantas raras del jardinero, solo que éstas fácilmente llaman a engaño a causa de la intervención del jardinero. Por el contrario, los abandonados lirios, los lirios comunes, los lirios del campo, no provocan ninguna equivocación en el espectador, pues allí donde el jardinero está a la vista, donde no se perdona ningún esfuerzo ni ningún gasto para hacer brotar las plantas raras del potentado, parece que se entiende mejor eso de que crezcan, pero allá en medio del campo, donde nadie, absolutamente nadie se preocupa por los lirios, cómo pueden crecer, y sin embargo crecen. Pero en ese caso, los lirios tendrán sin duda que trabajar mucho más duro. No, no se fatigan. Solamente las flores raras exigen un trabajo ímprobo para lograr que crezcan. Allí donde la alfombra es más preciosa que en un salón del trono, allí no se trabaja. En tanto que los ojos del espectador se divierten y solazan con la contemplación, su alma no tiene que preocuparse con el pensamiento de cómo los pobrecitos lirios habrán tenido que trabajar y afanarse para conseguir un estambre tan bello. Solamente respecto de una obra de artesanía humana es así, que el ojo, mientras queda sorprendido por el primor del trabajo, se llena de lágrimas al pensar en los padecimientos de la pobre bordadora. Los lirios no se fatigan ni hilan. En realidad no hacen otra cosa sino adornarse, o mejor dicho, estar adornados, de la misma manera que en la primera parte de este Evangelio.
cuando se hablaba de las aves del cielo y se afirmaba no siembran, ni siegan, ni encierran en graneros, se estaba como aludiendo al trabajo que el varón se impone para alimentarse a sí y a los suyos. Así también estas palabras sobre los lirios, no se fatigan ni hilan, son como una alusión al trabajo de la mujer. La mujer se queda en casa, no sale fuera para cubrir las necesidades de la vida, permanece en el hogar, cose e hila, procura tenerlo todo tan primoroso como sea posible. Su tarea diaria, su diligente trabajo está en la relación más próxima con la elegancia. Esto es lo que acontece también con el lirio. Se queda en casa, no se aparta del sitio, pero ni trabaja ni hila, no hace sino adornarse, o, mejor dicho, estar adornado. Si el lirio tuviese alguna preocupación, ésta no sería por el sustento, como podría parecer el caso del pájaro, puesto que vuela de acá para allá para provisionarse de alimentos, sino que la preocupación del lirio sería, femeninamente, relativa a si en el momento era también bello y estaba adornado. Mas esto sucede sin preocuparse, pues es manifiesto que está adornado. Ciertamente el que lo contempla no puede contenerse. Se agacha hacia uno de los lirios y coge el primero que topa. Os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces lo contempla con exactitud y de cerca, y aunque su espíritu estuviera inquieto, ay, como un espíritu humano es capaz de estarlo, y su corazón palpitase apresurado, ay, como un corazón humano puede hacerlo, se tranquilizaría plenamente solo con el fin de contemplar ese lirio. Cuanto más exactamente lo mira, tanto más se sorprende de su belleza y sutil contextura, pues solamente respecto de una obra de artesanía humana verificamos que, al contemplarla con mayor exactitud, se nos descubren faltas e imperfección, incluso en el más fino tejido que hayan realizado manos humanas, se nos revelan las hiladas bastas del agudizar nuestra mirada valiéndonos de una lupa. Ay, es como si el hombre hubiese contribuido a su propia humillación con este descubrimiento del que está tan orgulloso, el descubrimiento de la lupa, que aumenta el tamaño de los objetos y en consecuencia le lleva al hombre, con ayuda del vidrio aumentativo, a descubrir que incluso el más primoroso trabajo humano es vasto e imperfecto. Pero ese descubrimiento que humilla al hombre honra a Dios, pues jamás ha descubierto nadie con ayuda del cristal de aumento que la hermosura y sutileza del lirio fueran menores, al revés, lo que se hacían más patentes eran su excepcional belleza y sutil contextura. Desde luego, este descubrimiento honra a Dios, como es propio de todo descubrimiento, ya que solamente respecto de un artista humano tiene vigencia el principio de que quien lo conozca exactamente, de cerca y en trato diario, verifique que a pesar de todo, no es un gran artista. En cambio, respecto del artista que teje la alfombra de los campos y crea la belleza del lirio, tiene vigencia el hecho de que el asombro crece con la cercanía, que la distancia de la adoración aumenta cuanto más se aproxime uno a él. De esta manera tenemos ya al afligido, que con su pena se fue hasta los lirios, allá, en el campo en medio de ellos, sorprendido por la hermosura del lirio que está contemplando. Ha cogido el primero que topó, sin ninguna lección previa, pues ni siquiera se le ha pasado por las mientes que pudiera haber un único lirio, tan pequeña cosa como el bálago de los campos, respecto del cual no fueran válidas las palabras de que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Supongamos que el lirio pudiese hablar. ¿No tendría que decirle al afligido, ¿cómo es posible que te admires tanto de mí? ¿Acaso ser hombre no será tan glorioso? ¿No valdrán en este caso las palabras de que ni toda la gloria de Salomón es nada en comparación con ser hombre, lo que todo hombre es,
de suerte que Salomón, para ser lo más glorioso que él es y estar convencido de ello, tendría que desvestirse de toda su gloria y sólo ser hombre. Lo que es válido acerca de un pobrecito como yo, no lo será respecto de ser hombre, que es indudablemente el milagro de la creación. Sin embargo, el lirio no puede hablar, y precisamente porque no puede hablar, precisamente porque allá afuera reina un silencio ininterrumpido y nadie está presente, precisamente por eso, el afligido está en situación de hablar consigo mismo, en el caso de que hable y hable con el lirio. Sí, poco a poco va cayendo en la cuenta de que está hablando acerca de sí mismo, que lo que dice sobre el lirio lo está diciendo sobre sí mismo. No es el lirio quien lo dice, éste no puede hablar, ni es ningún otro hombre quien se lo dice, ya que con otro hombre surge con la mayor facilidad y repentinamente la idea inquietante de la confrontación. Entre los lirios el afligido es solo hombre y está contento con ser hombre, puesto que absolutamente en el mismo sentido que el lirio es lirio, él es hombre a pesar de todas sus preocupaciones en cuanto hombre, y absolutamente en el mismo sentido en que el lirio, sin trabajar y sin hilar, es más hermoso que la gloria de Salomón. Absolutamente en el mismo sentido es también el hombre sin trabajar, sin hilar, sin ningún mérito propio, por el solo hecho de ser hombre, más glorioso que la gloria de Salomón. El Evangelio tampoco dice que Lirio sea más glorioso que Salomón, no, lo que dice es que está mejor vestido que Salomón en toda su gloria. Ah, pero en el constante alternar con los hombres, en la varia gama de las diferencias y sus diversas conmociones, sumergiéndose en la ajetreada o preocupada inventiva de la confrontación, se olvida lo que es ser hombre, queda olvidado a expensas de las diferencias entre uno y otro hombre. Mas en el campo junto a los lirios, donde el cielo tiene la bóveda más alta, como encimado sobre un dominador, donde el cielo es libre, como la respiración lo es allá afuera, donde los grandes pensamientos de las nubes disipan todas las pequeñeces, allí el afligido es el hombre único, y aprende de los lirios lo que probablemente no aprendería de ningún otro hombre. Mirad a los lirios del campo, qué corto, qué solemne, qué exacto es este discurso acerca de los lirios. Aquí no hay ningún indicio de presentimiento que aluda lo más mínimo a que entre los lirios hubiese alguna diferencia mutua. Se habla de todos y de cada uno en particular. Se habla igualmente de todos, los lirios. Quizá alguno opine que sería extraño y demasiado pedir el que el lenguaje humano se inmiscuyese en las diferencias mutuas entre los lirios e hiciese sugerencias a propósito de la diferencia. Quizá alguien opine, tales diferencias y tales preocupaciones no son dignas de atención. Entendámonos. Una de dos. O se pretende significar que no es digno de los lirios el prestar atención a semejantes preocupaciones, es decir, que los lirios tendrían que ser tan razonables que no atendiesen a cosas semejantes, o se quiere significar que es indecoroso para un hombre el interesarse por las posibles preocupaciones de los lirios, ya que un hombre es concretamente un hombre y no un lirio, lo que equivaldría a decir tales preocupaciones son en sí y por sí mismas irrazonables, y por eso no son dignas de prestarles atención, importando un comino que las tengan los sencillos lirios o los hombres razonables. ¿O acaso una preocupación esencialmente idéntica es distinta cuando la tenga un lirio de cuando la tiene un hombre, de suerte que sea un desatino del lirio el preocuparse de cosa semejante, pero no lo es de parte de un hombre? Por eso, si los lirios tuvieran realmente tales preocupaciones, y el que hablara fuese de la opinión de que una preocupación esencialmente idéntica tenía mucho mayor significado tratándose de un hombre, entonces no cabría duda que no eran la sabiduría y la compasión, sino el egoísmo humano el que impelía a hablar tan expedita y altivamente sobre los pobres lirios, a hablar tan ostentosamente de los pequeños cuidados de los lirios, consistiendo
la ostentación en llamarlos pequeños cuidados, indignos de que se les preste atención. Supongamos ahora que es así, que existieran diferencias mutuas entre los lirios, diferencias que en su pequeño mundo correspondiesen a las que existen entre los hombres. Supongamos que estas diferencias tuviesen ocupados y preocupados a los lirios, tanto como les tienen a los hombres, y en este caso supongamos que era totalmente verdadero lo que se dijo antes, que tales diferencias y tales preocupaciones no son dignas de atención. Permítasenos considerar esta cosa más de cerca, y puesto que el afligido, que salió al campo hasta los lirios, cabalmente no deseaba otra cosa que escabullirse de toda confrontación con los demás hombres, puesto que quería evitar a todo trance que ningún otro hombre le hablase de su preocupación, lo más propio será que el discurso honre esta preocupación suya, y por ello me abstendré de hablar de ningún hombre o de ningún hombre preocupado, prefiriendo hablar acerca del preocupado lirio.